Buenos días. Estimados señores, participantes de la primera Conferencia Científica Internacional Polaco-Eslovaca sobre Innovaciones y futuros desafíos en la protección de la salud. Estimados señores, permítanme, ante todo, agradecer a los organizadores por invitarme a dar la conferencia inaugural. Me llamo Joanna Gottlieb y represento a la Universidad Médica de Varsovia. Desde hace varios años tengo el placer de dirigir el Departamento de Educación e Investigación en Ciencias de la Salud. En los últimos años, de acuerdo con las tendencias actuales y en desarrollo en el mundo, en nuestra unidad hemos comenzado investigaciones científicas sobre las posibilidades de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de las ciencias de la salud. Y hoy, durante la conferencia, tengo el gran placer de presentarles los resultados de las investigaciones realizadas en el departamento que dirijo, relacionadas con las posibilidades de utilizar el ChatGPT para simplificar contenidos médicos, información médica, sobre la citología cervical, para un grupo específico de receptores. Les mostraré cómo en la práctica se puede utilizar el ChatGPT para mejorar los métodos de educación y adaptarlos a las necesidades de los grupos de pacientes actuales. Estimados señores, los resultados de las investigaciones están disponibles. La literatura científica indica de manera clara que el ChatGPT genera información correcta y veraz sobre salud. Desde la Biblioteca Nacional de Literatura Científica se indica de manera clara que la información sobre salud, independientemente del área de la medicina a la que se refiera, la información que genera el ChatGPT es verdadera, no son perjudiciales para el paciente. Quizás pueden no estar estrictamente alineadas con las directrices médicas actuales y precisas. Sin embargo, lo que es importante y lo que inicialmente era la preocupación de todas las personas que utilizaban inteligencia artificial generativa son alucinaciones, es decir, la posibilidad de que el ChatGPT genere información falsa y perjudicial para el paciente. En este momento, el análisis de la literatura internacional indica de manera bastante clara que el ChatGPT genera información verdadera y no alucinada, no inventada, sobre salud que puede ser de ayuda para los profesionales médicos en el área educación en salud en todas las áreas de la medicina. Un análisis detallado de la literatura internacional sobre las propiedades y la veracidad de los contenidos médicos generados por el ChatGPT en relación con la ginecología y la obstetricia es coherente con otras áreas de la medicina. También en ginecología y obstetricia, ChatGPT da infomédica real, información médica que pueden considerarse muy útiles en la educación y formación de las pacientes. Si analizamos las publicaciones científicas disponibles que se han publicado en el último año, vemos que tanto las publicaciones sobre las directrices en relación con las pruebas diagnósticas para el cáncer, así como el asesoramiento genético de cánceres femeninos, así como información médica general que mejora alfabetización, salud, grupo, pacientes. El ChatGPT puede ser utilizado en asesoramiento, también en ginecología y obstetricia, y contenidos que son generados por el ChatGPT no serán perjudiciales para los pacientes, sino que serán útiles en la traducción, explicando lo complicado detalladamente. Temas médicos publicados.
¿Por qué comenzamos investigaciones relacionadas con la ginecología y obstetricia y en el área de estudios preventivos para detectar cambios cancerosos en el cáncer de cuello uterino? Por supuesto, el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los cánceres por los cuales las mujeres en Polonia mueren más comúnmente. Sin embargo, también es importante el análisis que podemos encontrar en Google Trends. Si miramos el gráfico que está disponible en la diapositiva, verán que el área de ginecología en Google Trends durante el último año, 5 años a nivel mundial, fue un tema buscado, ginecología. En el buscador de Google, los temas relacionados con la ginecología y obstetricia son esos temas que se buscan, cuáles son buscados sobre el área de la medicina. Sin embargo, estimados señores, lo que puede ser sorprendente para las personas que recién están conociendo esta matriz, esto es sorprendente de usar ChatGPT en ciencias de la salud, es que las investigaciones modernas muestran que la información médica generada por ChatGPT en inglés es difícil de entender para el público promedio. Los resultados de las investigaciones publicadas en la literatura científica indican claramente que la información médica generada por ChatGPT también en ese momento puede ser entendida. En el área de ginecología y obstetricia es una información que solo es comprensible para personas con educación superior. Los autores hacen un llamado a que el ChatGPT puede ser utilizado para la educación en salud y puede ser utilizado como una herramienta que ayuda a los profesionales médicos en la difusión de información sobre salud. Sin embargo, esta información que es generada por el ChatGPT es demasiado difícil de entender para el paciente promedio. Y para que sea comprensible, el paciente tendría que tener una educación adecuada, tendría que tener educación superior. Por eso, en la literatura científica han aparecido publicaciones que muestran el potencial de ChatGPT para simplificar la información médica. Es decir, los autores de las publicaciones presentadas muestran cómo se puede utilizar el ChatGPT para simplificar la información médica a personas para quienes la información estándar generada por ChatGPT será demasiado difícil, serán incomprensibles y por lo tanto también serán inútiles. Actualmente hay publicaciones disponibles en la literatura. El análisis de la literatura científica disponible en este ámbito muestra de manera clara que el ChatGPT puede ser una herramienta muy útil, por ejemplo, para simplificar la información que se encuentra en las descripciones de los estudios radiológicos. En la literatura en este momento podemos encontrar muchas publicaciones que presentan los resultados de investigaciones, que además hablan sobre cómo utilizar el ChatGPT para simplificar las descripciones radiológicas, para simplificar las descripciones de tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o estudios ultrasonográficos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las publicaciones que están disponibles en la literatura internacional son publicaciones que analizan la efectividad del uso del ChatGPT para generar o simplificar información médica, pero generada en inglés. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de analizar la efectividad y la eficacia de la creación de información médica por parte del ChatGPT en otros idiomas que no sean el inglés. Por eso en los estudios presento hoy, voy a presentarles, analizamos los contenidos que fueron generados en polaco. El objetivo de la investigación realizada por el equipo que dirijo
fue analizar el nivel de dificultad del lenguaje en los contenidos médicos relacionados con la citología, Cervix generado por ChatGPT en polaco, pero también análisis del impacto de un método avanzado de prompting que se llama específicamente Audience Persona Prompting para la calidad de la información médica simplificada y adaptarla a las necesidades de personas con educación básica. Antes de pasar a la descripción detallada de las investigaciones realizadas, primero me gustaría presentarles dos supuestos principales sobre la comunicación con ChatGPT. Quizás algunos de ustedes quizás aún no se han encontrado con este tema, pero una de las metodologías más efectivas para comunicarse con ChatGPT es asignarle un rol antes de hacer una pregunta. Por lo tanto, simplemente podemos, por ejemplo, hacer una pregunta. Pregunta, actúa como ginecólogo o actúa como enfermera o actúa como partera y responde a preguntas específicas. Esta forma de comunicación con ChatGPT se llama persona prompting o role-playing prompting de manera efectiva y tiene como objetivo generar el contexto correcto de la inteligencia artificial. ¿Y qué implica eso? Ayuda en mucho. Una respuesta precisa a nuestra pregunta, lo cual es muy importante, especialmente cuando queremos generar información médica. Otra forma de comunicarse con la inteligencia artificial, también con ChatGPT, es una instrucción. Para el modelo ChatGPT relacionada con el receptor de nuestro mensaje, podemos transmitir de una manera muy simple lo que queremos. El nivel de dificultad del lenguaje que será generado por el ChatGPT, podemos definir directamente al receptor del mensaje que será generado por el ChatGPT. Esta forma de comunicación con ChatGPT se llama Audience Persona Prompting y consiste en que simplemente escribimos en el ChatGPT, prepara una información comprensible para una persona con educación superior, o también prepara información y la forma de comunicar información médica para una persona con necesidades informativas específicas. Comenzando. El análisis. Después de analizar la literatura científica, creamos una lista de las 49 preguntas más frecuentes sobre citología, cuellos de útero. Luego, generamos en el chat GPT respuestas a estas 49 preguntas más frecuentes. Cada respuesta fue generada por el chat GPT 4 veces. Cada vez se abría una nueva ventana de conversación con ChatGPT para evitar el efecto de aprendizaje por parte de ChatGPT. Y luego analizamos el nivel de dificultad de las respuestas estándar que generaba el ChatGPT a las 49 preguntas sobre citología, cuellos de útero. Luego aplicamos, como antes, mencioné un método especial para crear prompts para ChatGPT, es decir, un método especial de comunicación con ChatGPT que consiste en que definimos para qué tipo de receptor ChatGPT debe crear la información a las 49 preguntas previamente creadas. Simplemente añadíamos un mensaje que explica, como para una mujer polaca típica, promedio, que ha completado la educación básica objetivo. El objetivo de este método de prompting era generar contenidos médicos que sean comprensibles para pacientes con educación básica. Generamos otras 196 respuestas adicionales a través del chat GPT, simplificadas. Respuestas
analizamos y comparamos los contenidos estándar generados por ChatGPT y los contenidos que debían ser simplificados, contenidos simplificados. En resumen, finalmente analizamos 392 respuestas de ChatGPT sobre las preguntas más frecuentes en el ámbito de la investigación. La citología del cuello uterino es un procedimiento médico. Por supuesto, como mencioné antes, para nuestro análisis aplicamos el modelo de chatbot, ChatGPT, creado por la empresa OpenAI. Este modelo utilizó el modelo GPT-4o avanzado y se utilizó en los estudios la versión de pago de ChatGPT. Hicimos la pregunta de manera estándar y en forma simplificada. Preguntas simplificadas. Tenía como objetivo generar información médica más fácil y comprensible para un usuario, con educación básica sobre citología, cuello uterino, a la pregunta estándar. Sí. Se utilizó un mensaje explicativo dirigido al receptor del mensaje, es decir, explicará el tema como para una mujer que solo tiene educación básica. Y en la diapositiva pueden ver cómo diferían estos dos mensajes, es decir, el mensaje en versión estándar y el mensaje en versión simplificada. Eran diferentes, solo y exclusivamente una explicación de a quién nos dirigiremos. La respuesta generada por ChatGPT. Luego, para analizar la dificultad de los textos generados por ChatGPT, utilizamos una aplicación polaca que está disponible en el sitio web jasnopis.pl. Es un software estandarizado que se utiliza de manera efectiva para analizar la dificultad del idioma polaco. La respuesta que fue generada por el ChatGPT se pegaba en la ventana del programa Jasnopis.pl y en este programa se analizaron todos los factores que influyen en la dificultad del texto generado por el ChatGPT. En la presentación, en la diapositiva, ven los resultados de este análisis, es decir, en la ventana del programa Jasnopis.pl se pegó entrenamiento, se pegó el contenido que fue generado por el ChatGPT y se realizó un análisis. En este caso, el análisis mostró que el nivel de dificultad del texto generado por el ChatGPT era de 3. En una escala del 1 al 7, donde 1 aproximadamente, este es el lenguaje más fácil de entender y 7 es el lenguaje más difícil de entender, que requiere tener un título universitario a nivel de doctorado o especialización en el campo dado. Sin embargo, no solo analizamos el nivel de dificultad, sino que, además, analizamos en detalle 24 factores que influyen en el nivel de comprensión. El mensaje generado por el ChatGPT. En la diapositiva tienen ustedes la posibilidad de familiarizarse con 24 indicadores que hablan sobre el grado de dificultad del mensaje en polaco. Yo, por supuesto, no voy a discutir en detalle todos estos elementos, pero ven ustedes qué tan compleja es este análisis, a través de la cual podemos analizar el contenido generado por el ChatGPT. Luego, el análisis estadístico que realizamos indicó que en aproximadamente 24 indicadores analizados, en 21 de ellos se encontró una diferencia significativa estadísticamente entre los textos estándar y los textos generados como texto solo fácil, textos que fueron generados por el ChatGPT
Solo en el caso de 3 factores no hubo significancia estadística entre los textos estándar y los textos simplificados generados por el chat GPT. Un análisis detallado de los contenidos y un análisis detallado de los mensajes estándar y los mensajes simplificados mostró que, en lo que respecta a los mensajes estándar, estaban en un nivel de 5 en una escala del 1 al 7. Como ya mencioné, lo que significa que el comunismo, que para entender el mensaje, el receptor debería haber completado al menos 15 años de educación en el sistema educativo formal en Polonia. Respecto al análisis, mensajes simplificados, mensajes médicos, información sobre la citología del cuello uterino. En este caso, el índice fue de 4, es decir, significativamente menos. Sin embargo, el análisis indicó que para entender los mensajes generados por el chat GPT, el receptor debería haber completado estudios, al menos a nivel licenciatura o ingeniería. En relación a esto, obtuvimos resultados que son consistentes con los resultados presentados por otros autores científicos. El chat GPT tiene el potencial de simplificar mensajes complejos, información médica complicada, sin embargo, no los adapta al nivel. A los receptores con educación básica, adicionalmente, se les debe aplicar y buscar otros métodos. Creaban mensajes comprensibles para receptores con educación básica. Como mencioné, el análisis mostró que solo 3 factores, comparando los textos estándar con los contenidos simplificados, no fueron estadísticamente significativos. Y todos estos factores se refieren a la longitud de los contenidos generados por el chat GPT. Es decir, independientemente de si generamos en el chat GPT información médica que debe ser estándar o información médica que deben ser simplificados. El chat GPT generará contenidos de longitud similar, especialmente en lo que respecta al número de párrafos, la longitud media de los párrafos y el número de oraciones incluidas en el mensaje generado. En resumen, los resultados obtenidos de la investigación, comparados con los resultados de estudios en la literatura internacional, el chat GPT presenta un potencial muy importante para adaptar contenidos médicos. En nuestro caso, relacionado con la citología del cuello uterino, a las necesidades de los pacientes polacos con diferentes niveles de educación. Sin embargo, aprender técnicas de comunicación con el chat GPT que nos permitirán generar contenidos más fáciles para que el paciente entienda. El contenido es un nuevo desafío para el personal médico, para aprender formas de comunicación con el chat GPT. Sin embargo, se deben buscar más formas para que el chat GPT genere contenidos adecuados para receptores con educación básica. Sobre los resultados de nuestra investigación y los resultados de estudios en la literatura, resultados claros. En los estudios que tuve el placer de presentarles, contenidos simplificados, contenidos médicos simplificados sobre citología del cuello uterino, a pesar de que eran significativamente más fáciles de entender, aún eran demasiado difíciles para el receptor con educación básica. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el hecho de que el chat GPT no simplifica contenidos que sean comprensibles para receptores
con educación básica. Creo que esto tiene una importancia práctica, significativa, en el uso de esta tecnología por los profesionales médicos. Muchas gracias. Estoy abierta a colaborar con ustedes en el uso del ChatGPT en investigaciones científicas en el área de las ciencias de la salud, compartir métodos para una comunicación efectiva con la inteligencia artificial. Muchas gracias.